Muy bien, en esta ocasión vamos a emplear el teorema de existencia y unicidad para determinar en qué regiones del plano o para qué puntos existe una solución única. O sea, primero existe una solución y que esa solución sea única. Y nuestro ejercicio, nuestro ejemplo, en este caso, bueno, es lo que dice. Vamos a escribir el enunciado. Vamos a poner ejemplo 1 de teorema de existencia y unicidad. Existencia es que exista una solución y unicidad, que esa solución sea única. Perfecto, entonces nos pide determine la región del plano XY en la cual la ecuación diferencial tenga una solución única por cada punto XY. Y nos dan la primera, que está bien en las diapositivas, este ejercicio, este ejemplo. Dice que dy en dx es igual a x por y a la 1/2. Perfecto. Aquí lo primero que tendríamos que hacer a la hora de tener nuestra ecuación diferencial, esto es para primer orden, este teorema de existencia y unicidad, lo primero que tendríamos que hacer es acomodar nuestra ecuación diferencial. De esta forma, esta ecuación ya está acomodada. ¿Cuál es el acomodo? ¿Cuál es la forma estándar? Que la primera derivada sea expresada como dy en dx o sea expresada como y' esté despejada. Es decir, se encuentre en un lado de la ecuación. Y todos los demás elementos, todos los demás miembros de mi ecuación estén del otro lado. Entonces, primero hay que despejar la primera derivada, dejarla de un lado de la ecuación. En este caso ya lo tenemos así, por eso no lo vamos a hacer. Y después, ya que lo tengamos así en la forma estándar, hay que aplicar el teorema de existencia y unicidad. ¿Qué nos dice el teorema de existencia y unicidad? Bueno, que hay que considerar a dy en dx como una función de xy. O sea, nada más la vamos a expresar así. Ahora nuestra función, en términos de x y y, de la variable x y y, involucra las dos, va a ser igual a x por y a la 1/2. Eso es lo primero que hay que hacer. Una vez despejada en la forma estándar, considerar que nuestra f de xy es esto. X por y a la 1/2. Es igual al lado derecho. Perfecto. Y luego, hay que calcular la derivada parcial de esa función con respecto a la variable dependiente. Este es el paso 1, este es el paso 2. O sea, voy a encontrar df de y. O sea, estos símbolos, como estas d curvas, significa la derivada parcial de f con respecto de y. Como f está con respecto de dos variables x y y, yo la puedo derivar parcialmente con respecto de y, la puedo derivar parcialmente con respecto de x. En este caso, lo que nos dice el teorema de existencia y unicidad es que sea con respecto de y. Entonces, ¿qué involucra esto? Que al momento de derivar, todas mis x ahora van a ser consideradas como constantes y las voy a tratar como una constante. Perfecto. Entonces, aquí derivo. Es un producto de funciones, pero como x es una constante, al derivarla se vuelve 0, ¿sí? Entonces, por eso no voy a poner el segundo término del producto. Nada más voy a poner el término que involucra a la derivada de y. Y me va a quedar como 1/2 de x por y a la menos 1/2. La x actúa como una constante. Aquí está. Perfecto. Ahora, esta derivada parcial con respecto de y la puedo acomodar como una función, como un cociente, para que me quede así. ¿Estamos de acuerdo? Esta y, en lugar de expresarla como potencia a la menos 1/2, la expresé como cociente. Debe ir en la parte del denominador y es la raíz cuadrada de y. Muy bien, ya tengo mi f de xy, ya tengo mi derivada parcial de f con respecto de y.
Ahora hay que ver cuáles son las discontinuidades para estas dos funciones. En el caso de f de x, y, fíjense, lo único que me puede dar una discontinuidad aquí son los valores negativos de y. ¿Por qué? Porque esto, si lo expresamos como f de x, y es igual a x por la raíz cuadrada de y, nosotros sabemos que para raíces pares, sea raíz cuadrada, raíz cuarta, sexta, etcétera, no puede haber números negativos aquí. O sea, y no puede tomar valores negativos. Puede tomar el 0 o positivos, pero negativos no, porque si lo hacen en su calculadora les va a dar aquí error. Muy bien, lo intentan hacer en su calculadora para que estén convencidos de que no puede haber raíces pares de números negativos. Y obviamente todo eso tiene un fundamento. Por ejemplo, raíz cuadrada de 4. ¿Cuál puede ser la raíz cuadrada de 4? Puede ser más o menos, ¿no? Va a ser igual a menos 2 o a más 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al momento de multiplicar aquí tu menos 2 por 2, menos 2 por menos 2 te devuelve el 4 positivo. Y si haces 2 por 2 también te devuelve el 4 positivo. O sea, no hay dos valores iguales que multiplicados por sí mismos negativos te devuelven aquí un menos 4. No existe. No existe la raíz cuadrada de menos 4. A eso se refiere. ¿Sí? Perfecto. Y ahora, entonces los valores negativos de y son los que van a estar restringidos. Yo aquí puedo ir poniendo y debe ser mayor o igual a 0. Es lo que sé hasta ahorita, ¿no? ¿Sí? Lo puedo expresar así o lo puedo expresar como intervalos. Que y va a ir desde, ¿qué? Desde 0 hasta infinito positivo. Y así con paréntesis. Esto es para y. Con paréntesis significa que los límites no los vamos... Bueno, aquí sí tendría que ir un corchete. El 0 sí lo puedes tomar. Bajo esta condición el 0 sí lo puedes tomar. Pues el más infinito no. Bien, eso es lo que nos dice esta primera función. Hasta ahí nos está restringiendo. Ahora, ¿qué restricciones me da la derivada parcial de f con respecto de y? Aquí me va a dar dos restricciones. Me va a dar restricciones o discontinuidades. ¿Cuáles son las fuentes de discontinuidad? 1. El denominador sea 0. Si el denominador es 0, o sea, si y es igual a 0, me va a quedar x entre 0. Algo entre 0 está indeterminado. Y eso ocasiona una discontinuidad. Nosotros estamos buscando eso. ¿Cuándo es discontinua la función? Entonces, aquí y necesita ser diferente de 0. ¿Qué involucra esto? Que y puede ser mayor a 0 o y tiene que ser menor a 0. Pero no 0, porque al momento de ser 0, mi denominador se vuelve 0 y esto queda indeterminado. ¿Ok? ¿Qué otra fuente de discontinuidad tenemos? La raíz cuadrada. La raíz par. Por la raíz par nos restringe a que y sea mayor o igual que 0. Y entonces hay que ver las dos, hay que tomar las dos. De la primera función, ¿cuál es la restricción? Y mayor o igual a 0. Bien. Del denominador, que se vuelva 0, en la derivada parcial de f con respecto a y, ¿cuáles son las restricciones? Y mayor a 0 o y menor que 0, pero y distinto que 0. Ok, entonces hasta ahorita. Y esta otra, también por la raíz par, y mayor o igual que 0, que es igual a esta primera. Estas son iguales. Entonces, ¿con qué valores de y me voy a quedar? ¿Qué valores de y puedo tomar para que ninguna de estas dos sea discontinua? Ni mi función, ni la derivada parcial de la función con respecto de y. Esta. ¿Sí? Esa, la de y mayor que 0.
Esta cumple para todas las demás. Esta me restringe valores mayores o iguales a 0, pero esta me dice, tiene que ser mayor o tiene que ser menor. Entonces me voy a quedar finalmente, voy a determinar aquí, y no puede tomar valores negativos ni ser 0. Traducido esto, y tiene que ser mayor a 0. Para la x no hay ninguna restricción, o sea, x va a ir desde menos infinito hasta más infinito. Puede tomar cualquier valor. X es libre, no nos está ocasionando problemas, no está en el denominador, no tiene raíz tampoco. ¿Cómo lo dibujaría esto? ¿Cuál sería la región en mi plano XY? ¿Cómo se traduce esto gráficamente? Se traduce y, los valores de y igual a algo, y igual a 1, y igual a 2, se traducen en unas líneas horizontales que son paralelas al eje X. Entonces, y igual a 0 correspondería justamente al eje X. Y mayor a 0. Yo aquí voy a dibujar una línea punteada. Ahí tengo mi línea punteada. Tal vez le puedo poner un poco de color. Miren, es una línea punteada que está justo arriba de mi eje X, pero no es el eje X. Entonces, para todos estos valores que están por encima de y mayor a 0, de y igual a 0, que están por encima del eje X, pero no es el eje X, voy a tener soluciones y esas soluciones van a ser únicas. Esa sería mi conclusión. Aquí voy a poner la conclusión, que es el paso 4. Para valores de y mayores a 0, existe una solución única. O sea, si a nosotros nos pidieran encontrar en un problema de valor inicial una curva que pase, por ejemplo, por el punto 1, menos 1, que pase por este punto, lo voy a poner azul, por el 1, menos 1. Para ese punto nosotros no podemos garantizar que exista una solución única. En cambio, si nos piden en el PBI, en el problema de valor inicial, una curva que pase por el 1, 1, si se fijan, ese 1,1 está en la región en la que efectivamente existe una solución única, ¿sí? Su y es mayor a 0 y es distinta de 0. Entonces aquí, para el punto 1,1 sí podríamos garantizar que existe una solución única. Para el punto 1, menos 1 no podríamos garantizar que existe una solución y que sea única. Muy bien, entonces hasta aquí este ejemplo 1. Vamos a seguir resolviendo otro par de ejemplos. De teorema de existencia y unicidad. Este es el ejemplo 2 del teorema de existencia y unicidad. Y pide lo mismo, dice, determine la región del plano XY en la cual la ecuación diferencial tenga una solución única por cada punto XY. Perfecto, y ahora mi ecuación es de y en de x es igual a y a la 2 tercios.
Y es todo lo que me da mi ecuación. Perfecto. Entonces yo actúo aplicando mi teorema de existencia y unicidad. ¿Cuál es lo primero que hay que hacer? Tener la ecuación diferencial en forma estándar. Ya está. Ya está, en forma estándar. Ahora sí, punto 1. Vamos a llamar a la función f de xy igual a y a la 2/3. Lo asignamos así. La función en términos de xy es igual a 2/3. Es igual a esto, al lado derecho. Y voy a calcular también la derivada parcial de esta función. De f de y. Derivada parcial con respecto de y. Me va a quedar 2/3 de y menos 1/3. Y esto yo lo puedo reacomodar como un cociente. Me va a quedar 2 por 3 por raíz cúbica de y. Perfecto, y ahora sí, de este modo observo a mi función xy y observo a la derivada parcial de esa función con respecto de y. Y me fijo cuáles serían las discontinuidades, en qué valores de y tendría discontinuidad o en qué valores de x. En este caso nada más está y. En el caso de esta, de la función, yo la puedo expresar como y a la raíz cúbica y al cuadrado. Puedo expresarla así. Para el caso de la raíz cúbica no hay ninguna fuente de discontinuidad. Pueden ser, y puede tomar valores negativos o valores positivos, ¿sí? No pasa nada. Entonces para este caso y puede ser desde menos infinito hasta más infinito. Ahí está. Por la función. Para la derivada parcial de f con respecto de y, ¿cuál sería una fuente de discontinuidad? Como es un cociente, que el cociente no se vuelva cero. Es discontinua cuando el cociente, el denominador, es igual a 0. ¿Y cuándo podría ser igual a 0? Fíjense. Podría ser igual a 0 cuando y sea 0. Entonces y tiene que ser distinta de 0. Y puede ser mayor a 0 o y puede ser menor a 0, pero no puede tomar el valor de 0 porque al hacer 0, aquí me queda 2 entre 3 por 0, 2 entre 0, me queda indeterminado, ahí la función está discontinua. Ok, entonces yo voy a acotar tomando en cuenta estas dos condiciones, esas dos restricciones que me está arrojando la discontinuidad. Y pues voy a determinar precisamente eso, o sea que y tiene que ser distinto de 0 solamente. Lo podemos expresar de esta manera o como intervalos, ¿verdad? Desde menos infinito. Y puede tomar valores desde menos infinito hasta 0. Unión desde 0 hasta infinito positivo. Hay que ver aquí que son paréntesis, son redondos, entonces no estamos tomando o no estamos evaluando en los extremos. Ojo ahí. De cualquiera de las dos formas, esta o esta, estaría bien expresado. Ahora hay que plasmarlo en la gráfica y nuestra gráfica se vería algo así. Aquí nada más destacar que como x no está involucrada, pues x no tiene ninguna restricción. O sea, estamos asumiendo que x para x iría desde menos infinito hasta infinito. X no tiene ninguna restricción, ¿ok? Ahí está. Bien, entonces solamente cuando y toma el valor de 0, ahí hay que señalarlo. ¿Qué puedo hacer? Y igual a 0 corresponde al eje x, ¿sí? Corresponde a una recta con pendiente 0 que está aquí, justamente en el eje x. Entonces los valores de y pueden ser por arriba del eje x o por abajo del eje x, pero no el eje x, porque ahí mi función está indeterminada.
Entonces yo lo que voy a hacer es como señalar aquí con esta línea punteada azul todos los valores que puede tomar y por arriba de x, y también con otra línea punteada por debajo del eje x puede tomar todos estos valores mi y. Pero justamente el eje x no. Y ahí está la solución. Y ahora si me piden, bueno, en el caso de conclusión, aquí en la conclusión pondríamos, existe una solución única para todos aquellos puntos que no tengan ordenada igual a 0. O sea, si me piden por ejemplo el punto 1, 1, este punto que está aquí, lo voy a poner con rojo, 1,1. Ahí podría decir que existe una solución única. Primero, que existe una solución y que esa solución es única, sí lo podría asegurar, porque cumple, su ordenada no es 0. Y ahora si me piden en el punto menos 1, aquí, menos 1,0. Menos 1,0. Si me piden para ese punto, ¿qué puedo decir respecto a la existencia y unicidad de una solución? Puedo decir que no se puede garantizar que existe una solución y que esa solución sea única. Ahí no te puedo garantizar nada. En todos los puntos cuya y o cuya ordenada sea distinta de 0, ahí sí te lo puedo garantizar. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con este segundo ejemplo de existencia y unicidad. Muy bien, ya para terminar con los ejemplos del tema de existencia y unicidad, del teorema de existencia y unicidad, voy a hacer el ejemplo 3. Este ejemplo 3, igual la instrucción es la misma, hay que determinar la región del plano XY en la cual la ecuación diferencial tenga una solución para cada punto XY. Una solución única. Y en este caso la ecuación diferencial me dicen que es 4 menos y cuadrada que multiplica y' igual a x al cuadrado. Ahí está. ¿Qué es lo primero que observamos? Que la ecuación diferencial no está dada en la forma estándar. Primero hay que acomodarla, es decir, hay que despejar la primera derivada, en este caso y'. Entonces aquí y' sería igual a x al cuadrado entre 4 menos y cuadrado. Aquí ya está en la forma estándar. Ya me sirve para mi ejercicio. Ahora sí comenzamos con el paso 1 que nos dicen las diapositivas. Dice: considere a dy de x como f de xy. Mi f de xy va a ser igual a esto, ya despejado. Va a ser igual a x al cuadrado entre 4 menos y al cuadrado. Ese es mi f de xy. Perfecto. Número 2. Calcule la derivada parcial de f con respecto de y. Derivada parcial de f con respecto de y. Antes de hacer la derivada parcial, a mí me convendría haber escrito de otra manera a mi función. Entonces primero la voy a escribir de otra manera, como un producto. La voy a escribir como x al cuadrado por 4 menos y al cuadrado a la menos 1. ¿Ok? Así me conviene para derivarla. Y ahora sí, la derivada parcial de f con respecto de y va a ser igual a la derivada de este producto de funciones. Si yo derivo el producto con respecto de x, como es una derivada parcial con respecto de y, la x se trata como una constante, como si fuera una constante. Entonces al derivarla
su derivada sería 0 por esto, y queda 0. La única que voy a tener que derivar entonces es esta, la que involucra la y. Y me queda como menos 1 por x al cuadrado por 4 menos y al cuadrado menos 2 por menos 2y. Y esto lo puedo simplificar. Menos, menos, es más, me queda 2yx cuadrada entre 4 menos y al cuadrado. Así me queda como un cociente. Ok. Entonces ya tengo expresada mi derivada con respecto a y, mi derivada parcial y mi función. ¿Qué me queda hacer? De aquí tengo que ver cuáles son las fuentes de discontinuidad. Las fuentes de discontinuidad para ambas, para la función y para la derivada parcial de f con respecto de y. Para la función, fuentes de discontinuidad. ¿Cuáles serían? Tengo que observar mi función. Es una función racional. Entonces, para todo el caso de las funciones racionales, siempre la fuente de discontinuidad va a ser que el denominador se vuelva 0. Entonces, ¿para qué valores de y mi denominador se vuelve 0? Hay que calcularlo. 0 cuando voy a igualar esto. 4 menos y cuadrado igual a 0, lo igual al 0, para saber qué valores de y me llevan al 0. Aquí me va a quedar y cuadrada es igual a 4, entonces y es igual a raíz cuadrada de 4. Y es igual a menos 2 y y es igual a 2. Si yo hago menos 2 por menos 2 me lleva al 4. Si yo hago 2 por 2 también me lleva al 4. Entonces estos dos valores. Si y toma el valor de menos 2 o de 2, aquí mi denominador se vuelve 0. Entonces y, el limitante sería y distinta de menos 2 y y distinta de 2. O sea, no puede ser ni menos 2 ni 2. Puede ser todos los otros valores, pero no puede ser menos 2 ni 2. Esto yo lo podría expresar como intervalos de que menos infinito hasta menos 2. Fíjense, son paréntesis, no corchetes. Unión, menos 2, 2. Unión, 2 más infinito. En esos tres intervalos puedo tomar valores para y. Eso me dice esta, la primera, la función esta. Y ahora, ¿qué me dice? Aquí lo voy a poner así. ¿Qué me dice esta, la derivada parcial de esa función con respecto de y? ¿Cuáles son las fuentes de discontinuidad? Prácticamente serían las mismas. Es el mismo binomio, si se fijan, 4 menos y al cuadrado, nada más que este está al cuadrado. El cuadrado en este caso no nos mete ruido, no nos mete ninguna fuente de discontinuidad. Entonces, para este caso sería el mismo. Discontinuidad. La discontinuidad se estaría dando cuando y igual a menos 2 o y igual a 2. Entonces, si queremos evitar la discontinuidad o que mi función quede indeterminada, y tiene que ser distinta a menos 2 y y distinta a 2. El intervalo sería el mismo, de menos infinito a menos 2, unión, menos 2, 2, unión, 2 más infinito. Si lo dibujamos eso, si lo trazamos en una gráfica, ¿cómo nos va a quedar? Lo voy a hacer aquí mismo, miren, para allá. En esta hoja quede todo. Esto va a ser X y esto va a ser Y. La representación de Y igual a menos 2 y Y igual a 2 son líneas horizontales, o sea, líneas cuya pendiente es el 0 a la altura de menos 2 y a la altura de 2. Entonces aquí yo le voy a poner menos 2 y ahí voy a trazar mi línea. Esta es y igual a menos 2. Así se grafica y igual a menos 2. ¿Y cómo se grafica y igual a 2? Igual, es una recta, es una línea horizontal, pendiente de 0, pero que pasa por el 2 positivo. Aquí está. Entonces los valores de y
no pueden estar cayendo en estos puntos, en esas rectas. ¿Qué voy a hacer? Voy a colorear todas las áreas, toda la parte, las regiones en donde es continua mi función, en donde efectivamente vamos a tener una solución y esa solución va a ser única de la ecuación diferencial. ¿De cuál ecuación diferencial? De esta, la que nos están dando. ¿Sí? Nosotros en todas estas áreas del plano cartesiano podemos garantizar que existe una solución única. Pero si el punto que nos piden en el problema de valor inicial cae justamente en alguna de estas rectas, a ella no podemos garantizar que existe una solución única. Por ejemplo, si el punto fuera justamente 1 y 2, si el punto estuviera cayendo aquí, pone un punto morado, el 1,2, ahí no se puede garantizar nada. No podemos garantizar que existe una solución y que esa solución sea única. Y ahora, si el punto que nos piden cae, no sé, en el 0,0, si cae aquí, justamente el 0,0, ahí sí podríamos garantizar que existe una solución y que esa solución es única. Únicamente para aquellos puntos cuya ordenada sea -2 o 2, no va a existir una solución única. No sabemos si existe una solución y si esa solución es única. Para todos los demás puntos sí existe una solución única. Ok, entonces hasta aquí este tercer ejemplo del teorema de existencia y unicidad.